Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas. Y el día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que son las gráficas de Excel. Así que te pido que te prepares porque estamos a punto de iniciar. Bueno, y como te comenté hace un momento, hoy vamos a continuar viendo lo que son las gráficas de Excel. Y tenemos una agenda que vamos a estar viendo este día. Y la agenda que vamos a ver es la siguiente que tenemos aquí. Número 1, vamos a tener lo que es nuestra bienvenida. Vamos a ver nuestro caso de estudio, ¿sí? Vamos a estar abriendo, obviamente, Excel para poder trabajar. En él vamos a escribir algunos datos y vamos a estar creando de nuevo unas gráficas. Así es. Y al final de este video voy a estarte mostrando la actividad que es la que tú tienes que estar realizando. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Primero que nada, sé bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas. Espero que lo que va haciendo han ido pasando estos días de esta semana, pues la estés pasando muy bien. Yo ya estaba esperando este momento en el que viéramos una vez más este tema acerca de las gráficas, que es uno de los temas que más me gusta y me apasiona porque nos permite poder contemplar lo que ponemos en Excel de una manera diferente. Recuerda que estuvimos viendo la semana pasada que Excel tiene dos cosas principales en las cuales lo utilizamos. Uno, Excel es una hoja de cálculo, lo cual significa que yo utilizo a Excel para hacer operaciones matemáticas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y otras operaciones que podrían utilizar alguna clase de operación matemática, lógica, etc. Bueno, ok, Excel me sirve para hacer este tipo de operaciones matemáticas, pero también Excel me sirve para mostrar esta información, estos números, poderlos mostrar de una manera en que las personas que lo lean le entiendan mucho mejor. Y una de las formas en que lo hace Excel es creando tablas. Las tablas permiten agrupar la información que está dentro de Excel. Es algo que estuvimos viendo en la clase pasada y que hoy vamos a estar, digámoslo así, repasando y recordando. La otra manera en que Excel permite mostrar la información para que las demás personas la puedan comprender y entender es que utiliza las gráficas. Y eso es algo que vamos a estar también trabajando el día de hoy. Si bien no hemos entrado en nada de esta parte de hacer las operaciones matemáticas con Excel, no lo hemos usado aún para eso. La única forma en la que hemos estado trabajando con él es en esta forma de presentar la información de una manera en que se pueda comprender mucho más. Y eso es algo en lo que vamos a estar trabajando también el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si vamos de una vez al caso de estudio? El caso de estudio es la manera en cómo vamos a comprender un problema que lo vamos a resolver con Excel. ¿Te parece si comenzamos? Vamos a este caso de estudio. Muy bien, imagínate que tienes que resolver esta pregunta que te estoy mostrando en este momento. ¿Cuál es el mejor celular? Sí, ¿cuál es el mejor celular que tú te podrías comprar en este momento? Pregunta. ¿Cómo sabes cuál es el mejor celular? ¿Cuál es el mejor celular respecto a otros celulares? ¿Cómo podrías identificar cuál es el mejor de uno, de otro o de otro y de otro más? Esto nos lleva a la palabra que tengo ahí en color rojo con naranja que dice fight.
lo cual significa la pelea, la lucha. Y el día de hoy eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener esta pelea, esta lucha de titanes por poder conocer cuál es ese celular que es el mejor de todos los celulares. Pero para poder conocer cuál es ese celular el mejor de todos los celulares, vamos a necesitar poner mano a mano cada celular. ¿Cómo podemos hacer para conocer cuál es el mejor de algo? Bueno, el día de hoy lo vamos a identificar. Vamos a crear esta lucha mano a mano entre cada celular. Así que iniciemos nuestro caso de estudio y averigüemos juntos cuál es el mejor celular de todos en este momento. Y sí, cuando digo cuál es el mejor celular de todos en este momento, es que cuando termines de ver este video y terminemos de utilizar Excel el día de hoy, no te quedará ninguna duda y sabrás cuál es el mejor celular de todos los celulares. Así que vamos para allá. Imagínate que el día de hoy llegan a ti, tocan tu puerta. Sí, te estamos buscando a ti, precisamente a ti. Supongamos que te dicen: bueno, sí, te estamos buscando porque sabemos que tienes unas habilidades increíbles en tecnología y queremos que nos puedas decir tú cuál es el mejor celular. Pero necesitamos que nos digas cuál es ese mejor celular en base a algo que pueda convencer a todas las demás personas que así es. O sea, no solamente vale que tú digas: el mejor celular de todos los celulares es este. No. Tienes que poder decir cuál es el mejor celular, pero tiene que ser con evidencias. Las evidencias son algo lo cual es completamente medible, que cualquier otra persona lo puede llegar a conocer y también lo puede medir, y que va a llegar al mismo resultado. ¿Cómo podemos hacer que las demás personas lleguen al mismo resultado y a las mismas evidencias? Descubrámoslo en este video. Bueno, pues entonces te están contratando a ti para poder descubrir cuál es el mejor celular de todos, pero en base a cosas que las demás personas también puedan ver y puedan medir. Sí, como la regla que tiene 30 centímetros y con la cual mides las cosas. Exactamente igual, que lo puedan medir. Así que te das a la tarea de poder investigar cuál es ese celular que es el mejor de todos. Pero bueno. Antes de entrar a esta lucha de ver cuál es el mejor celular de todos, hay algunas cosas que tú y yo tenemos que platicar antes y que tenemos que en algunos casos poder repasar. Y una de las cosas que vamos a repasar en este momento es esta frase que voy a decir y que yo sé que tú, el que está mirando este video del otro lado, recuerdas perfectamente. Y esto que recuerdas perfectamente es esta frase que dice: hardware y software están de tu lado, hardware y software tú puedes usar. El hardware lo toco, el software lo miro. Hardware y software tú puedes usar. Exactamente, yo sé que recuerdas esto. Y en esta canción que cantamos para identificar el hardware y software, recordamos que el software es esa parte que yo puedo mirar y que el hardware es esa parte que yo puedo tocar. Sí, con mi mano así, tal cual. Bueno, vamos a recordar esto entonces. El hardware es esa parte de una computadora de una computadora que literalmente tú puedes tocar. Y cuando hablo tocar me refiero a esto, a usar la mano y sentirla, literal.
Así es. El hardware es esa parte de toda una computadora que puedes tocar. Es decir, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo aquí, que es una computadora de tipo escritorio, pues podemos tocar la torre, que es ese rectángulo grande que está ahí. Es donde se encuentra el CPU, que es el cerebro de la computadora. Podemos tocar el monitor, literalmente podemos arreglar el monitor para que se mueva para un lado, se mueva para el otro. Podemos tocar el teclado, que lo utilizamos para escribir. Podemos tocar el mouse, que lo utilizamos para señalar en la computadora. Todos estos elementos son hardware. Son elementos de hardware. Son elementos que podemos tocar. Muy bien. Cuando hablamos de hardware, no solamente estamos hablando del monitor, el teclado, el mouse, tu CPU, etcétera, 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 etcétera. También, cuando hablamos de hardware, estamos hablando de los elementos que yo puedo tocar de una computadora portátil, que es como la que se ve del otro lado donde estoy yo, pero también abajo, del otro extremo. También estamos hablando de el hardware de una tablet, que se puede ver en la parte superior más cerca de mí. Pero también podemos hablar del hardware de un celular, que se encuentra muy cerca de mí. Tanto la computadora de escritorio como la computadora portátil, como la computadora que es una tablet, como la computadora que es un celular, todos ellos tienen elementos que son hardware. Por ejemplo, la computadora que es una tablet tiene una pantalla y también tiene una pantalla el celular. Esa pantalla es hardware. Sí, porque algo importante que hay que recordar es que tanto la computadora como la tablet, como la computadora de escritorio, como el celular, todas ellas son exactamente lo mismo. Son una computadora. Si bien una computadora más grande y con ciertas características que la pueden diferenciar de una a otra, cada una de ellas, la computadora de escritorio, la tablet, la computadora portátil y el celular, las 4 son una computadora. Y sí, ya sé que lo he estado repitiendo. Las 4 son una computadora. Las 4 son una computadora. Las 4 son una computadora. Sí, es que las 4 son una computadora. Aunque nos digan que se llama celular y sirve para hablar por teléfono, en realidad los elementos internos que tiene el celular son muy semejantes a los elementos internos que tiene una computadora de escritorio, que tiene una tablet como tu iPad y que tiene tu computadora portátil. Recuerda que la computadora portátil es esa computadora que puedes literalmente guardar en una mochila y llevártela a otro lado. Exactamente. Pero entonces, si estamos diciendo que la computadora de escritorio, la tablet, la computadora portátil y el celular son una computadora, entonces deben existir estos elementos que podemos conocer de cada una de ellas, que son exactamente el mismo. Porque si bien hay diferencias entre cada una de ellas y las diferencias son bastante notorias, debe de haber elementos que podemos conocer que son exactamente iguales. Pero ¿cuáles son esos elementos que son exactamente iguales en la computadora, en la tableta, en el celular y la computadora portátil? ¿Existen esos elementos que sean exactamente iguales? Eso yo diría que es una gran pregunta. Y esa es la pregunta que vamos a contestar en este momento. Por ejemplo, podemos decir que podemos conocer a alguien
a través de los elementos que le componen. Por ejemplo, si estamos hablando de una silla, podemos identificar cómo es una silla por todos los elementos que componen a la silla. Por ejemplo, las sillas tienen un respaldo, tienen un lugar donde te sientas y también tienen algo que son las patas, que normalmente son 4 patas. Entonces, si yo tengo un respaldo, tengo donde poner mis pompis y tengo 4 patas, estaría diciendo que es una silla. No importa si esa silla es grande, azul, púrpura, o si es de madera, si es de metal o si es de plástico. Esos elementos mínimos hacen que, aunque sean muy distintas entre ellas, sea una silla. ¿Y qué decir de un automóvil? Si yo salgo a la calle y veo en la calle automóviles, podemos ver automóviles medios circulares, más rectangulares, automóviles nuevos, automóviles viejitos. ¿Cómo es que yo sé que, aunque cada uno de ellos es completamente distinto, yo cómo sé que esos son un automóvil? Porque el objeto que es el automóvil tiene ciertas características fundamentales que están en mi mente. ¿Características como cuáles? ¿Qué sugieres que pueda tener un automóvil? ¿Qué tal? ¿Ruedas? Sí, ¿cuántas ruedas tiene un automóvil? Correcto, tiene 4 llantas. Para que algo sea un automóvil debe de tener 4 llantas. No importa si es nuevo, viejito, etc. Y esa y otras muchas características. Pero mira, la imagen que tenemos aquí es la imagen de un ser humano. Y está vista por diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema musculatorio, el sistema óseo, el sistema respiratorio. Cada uno de estos elementos, que podríamos estudiarlos por separado, forman al unirse una sola cosa, que es al ser humano. La suma de todas estas características y las peculiaridades que tienen, dícese que forman al ser humano. Qué profundo me escucho, ¿no es cierto? Bueno, dejemos de estar profundizando y vayamos al grano. La computadora está compuesta de ciertos elementos que sean mínimos y que sean reconocibles tanto en una computadora de escritorio, como en una computadora portátil, como en una tablet, como en un celular. ¿Cuáles son esas características que yo puedo decir? Esas características están en todas ellas y son las características mínimas con las cuales yo identifico una computadora. ¿Cuáles son? Digo, yo quiero saber. Dime cuáles son. Bueno, sí existen estas características mínimas y vamos a conocerlas. La respuesta es sí, rotundamente sí. Muy bien. Las computadoras tienen por lo menos estas 3 características. En un extremo se ve un cuadrado. Ese cuadrado dice Intel Core 9. Ese Intel Core 9 es un procesador. Una computadora de escritorio tiene un procesador. Una computadora también tiene como ese rectángulo que se va aquí arriba de color verde. Eso es una memoria RAM. Una computadora sí o sí tiene una memoria RAM. Y en la parte inferior, eso que se ve de color plateado con negro, es un disco duro. Entonces, te puedo decir que la computadora podrá tener muchas cosas más, pero seguro que va a tener un procesador, memoria RAM y disco de almacenamiento. Voy a volverlo a repetir. Tiene un procesador, una memoria RAM y un disco de almacenamiento. Pero estas cosas entonces existen tanto en la computadora de escritorio, como en la portátil, como en la computadora que es una tablet o un iPad, como en un celular. En cada una de estas 4 existe un procesador, memoria RAM y memoria de almacenamiento.
Ok, pero ¿qué es esto? Porque todavía no le entiendo de qué me estás hablando. Bueno, cuando estoy hablando del procesador, estoy hablando del CPU de la computadora. Es algo que ya hemos visto en clases. El CPU literalmente es el cerebro de la computadora. Este procesador, como el que estamos viendo, que es un Intel Core i9, es el cerebro de una computadora. Todas las computadoras tienen como característica tener un procesador, es decir, así es, un cerebro. Aparte, este cerebro tiene el siguiente funcionamiento y trabaja así. Supongamos que tenemos una aplicación que es una calculadora. Las calculadoras sirven para hacer operaciones matemáticas. Y hacemos una operación matemática que es 5 por 3. Entonces, en esa app que es la calculadora, escribimos el número 5 por 3. Lo que sucede es que el app envía el 5 por 3 al procesador, que es el cerebro de la computadora. Y a su vez, el cerebro de la computadora lleva estos números a la memoria RAM, que lo vemos en el rectángulo que se ve en la parte inferior. Así es, la lleva a la memoria RAM. Y la memoria RAM se encarga de guardar todo lo que quiera hacer el procesador por un momento. Sí, no va a estar todo el tiempo ahí, pero lo va a guardar para cuando el procesador quiera hacer la operación. Por ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, tener la aplicación de Word. Supongamos que tenemos la aplicación de Word y entonces en ella escribimos la palabra hola. Esa palabra hola viajaría hasta el procesador. El procesador mandaría la palabra hola hasta la memoria RAM. La memoria RAM guardaría la palabra hola por un momento, pero cuando tú le digas a Word, quiero guardar mi archivo, cuando guardes tu archivo, el procesador lo que haría es que sacaría de la memoria RAM, que solamente va a mantener la palabra hola por un tiempo, la mandaría a una memoria que ahí sí se guardaría por un tiempo indefinido. No sabemos cuánto tiempo estará ahí guardado, y eso será hasta que donde tú quieras. Y esa es la memoria de almacenamiento. En este caso, este es un disco duro. La memoria de almacenamiento sirve para guardar las cosas casi eternamente. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo guardo un archivo, lo guardo en mi memoria de almacenamiento. Entonces, el procesador sirve para hacer las operaciones. La memoria RAM le sirve al procesador para guardar las cosas por un poco de tiempo. Y la memoria de almacenamiento, que es el disco duro, como se ve ahí, sirve para guardar las cosas por un tiempo indefinido. O sea, no sé cuánto tiempo va a estar ahí, pero va a estar por mucho tiempo. Ok, ¿qué sucede si yo estoy usando mi computadora? Utilizo una webcam, que es un hardware para tomar fotografías. Tomo la fotografía, entonces esa fotografía viaja hacia el procesador. El procesador pone la fotografía en la memoria RAM. En el momento en que yo le diga a la computadora, quiero guardar mi archivo, en ese momento la fotografía viajaría de la memoria RAM al disco duro y allí se almacenaría. Ok, ¿qué pasa en un celular? Pues resulta que en un celular pasa exactamente lo mismo. Tenemos un hardware que es la cámara del celular. La cámara del celular hace exactamente lo mismo que hace el hardware de la webcam. Toma una fotografía. La cámara del celular toma la fotografía y manda al procesador, que en este caso es un Snapdragon. Manda al procesador la fotografía, al procesador de tu celular. Ahora, la diferencia entre la computadora y el celular es que en el celular todo, el procesador, la memoria RAM y la memoria de almacenamiento, todos son un chip. O sea, un cuadro negro como los que se ven ahí. Pero pasa exactamente lo mismo. Hay un chip RAM en tu celular, el cual guarda la información y la envía a un chip que es tu memoria de almacenamiento.
pero sigue siendo exactamente lo mismo. Tenemos la fotografía, pasa al procesador, pasa a la memoria RAM, y si yo quiero guardar en mi celular esa fotografía, si la quiero ahí, la mando a la memoria de almacenamiento. Es exactamente el mismo camino. Entonces, sabiendo estas cosas, podemos saber que las tres cosas principales que tenemos que medir entre los celulares para saber cuál es el mejor de todos los celulares es el procesador, la memoria RAM y la memoria de almacenamiento, porque todos los dispositivos utilizan principalmente estas tres, que son hardware. Un hardware que no puedo estar agarrando porque podría descomponer a la computadora o podría descomponer al celular. Están adentro del celular. Adentro. Muy bien. Imaginemos que iniciamos una competencia. Y tenemos entonces al Samsung Galaxy S20. Tenemos al iPhone 11. Tenemos un Xiaomi Mi. Y tenemos un Huawei P30. Estos son los mejores celulares de este momento. O por lo menos eso dicen. Tomemos estos celulares que son los mejores del momento y veamos cómo está su procesador. El procesador, para saber cuál es el mejor procesador de todos, se mide por gigahertz, es decir, la velocidad que tenga el procesador. Entre más alto sea el número, más rápido es el procesador. Tenemos que el Galaxy S20 tiene 2.5, el Apple tiene 1.5, el Xiaomi tiene 2.2 y el Huawei tiene, está bien, un 2.6. El siguiente elemento que habría que medir es la memoria RAM. La memoria RAM se mide por gigabytes. En el caso del Samsung Galaxy vemos que tiene 8, el Apple tiene 4, el Xiaomi tiene 8 y el Huawei tiene 8 GB también. Luego tendríamos que medir la memoria de almacenamiento, que en la computadora sería el CPU, aquí sería el chip de almacenamiento. Y tendríamos como medida el gigabyte también. Entre más grande sea el número que aparezca ahí, es que guarda más y sería mejor. El Samsung Galaxy puede guardar hasta 128, el iPhone hasta 256, el Xiaomi 256, el Huawei 256. Muy bien. Ahora veamos la pantalla. La pantalla se mide, como medirías con una regla, en centímetros. Y aquí lo importante es que sea una pantalla bastante grande. El Galaxy mide 17 centímetros, el Apple mide 14 centímetros, casi 15. El Xiaomi mide 16, casi 16 y medio centímetros. Y el Huawei también mide casi 16 y medio centímetros. Otro elemento importante es la pila. La pila se mide por amperio por hora, es decir, la energía que le da la pila, cuánta energía le da la pila al celular. Entre más energía le pueda dar la pila al celular, trabajará mejor. Entonces, entre más grande veas ese número, es que es digámoslo, mejor. Tenemos el Galaxy S20, que serían 4500, el Apple iPhone 3046, el Xiaomi Mi serían 5260 y el Huawei P30 sería 4200. Qué interesante. Ok, si comparamos esta tabla que acabamos de tener hoy con la tabla de la semana pasada, notamos una gran diferencia. La tabla de la semana pasada, todos los elementos de la tabla estaban dados en kilómetros por hora. Por eso era bien fácil graficar esa tabla. Aquí tenemos un gran reto. Todos los elementos de nuestra tabla, cada uno de ellos nos están expresando cosas completamente distintas. Unos son gigahertz, otros son gigabytes, otros son centímetros y otros pues otras cosas. ¿Cómo le hacemos para graficar todo esto? Muy bien. Por aquí yo tengo abierto Excel y lo vamos a utilizar. Ok. Pon mucha atención. De este lado tengo
los elementos de mi tabla. Aquí está el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, las medidas de la pantalla y la pila. Y están los valores. Estos valores de esta tabla yo las he convertido en puntaje. Es decir, cuando el puntaje sea el más alto, verás que en la tabla de aquí abajo aparece un número 100. Si el puntaje fuera realmente muy bajo, en la tabla de abajo lo que vería sería un 0. Y entonces por eso ves que algunos tienen, por ejemplo, 44 o 50 o 60. Significa que esos valores son más bajos. Cuando tenemos un 10 perfecto es que tenemos un 100. Así que, ¿qué te parece si vamos a crear nuestra gráfica a partir de lo que tenemos aquí? Ok, déjame borrar, por aquí tengo una gráfica que no queremos. Y vamos a crear una nueva gráfica. Vamos a esperar un momento a la computadora. Creo que no entendió lo que quería. Rotundamente no lo entendió. Dije borrar. Entonces no habría por qué poner eso. Ahí está. Ok, ¿cómo le hago para crear una gráfica? Lo primero que tengo que hacer es haber pasado mi información a Excel y crear una tabla como la que tengo aquí. El siguiente paso, recuerda, es ir a la ficha insertar, y dentro de la ficha insertar voy al grupo que se llama gráficos. En este momento estoy en ese grupo y aquí vamos a repasar uno de los gráficos que vimos la semana pasada, que es el gráfico de columnas. Si yo selecciono aquí, ok, me van a aparecer diferentes tipos de columnas. Y supongamos que seleccionamos esta. Ok, la semana pasada vimos que podemos cambiar el estilo de mi gráfica. Por ejemplo, vamos a poner esta negra. ¿Sí? Vamos a mover aquí. Ok, y aquí ya podemos ver algunas cosas interesantes. Voy a mover mi gráfica para que veamos los resultados, porque ya me está mostrando algunas cosas muy interesantes. Ahí está, ahí abajo. Voy a bajar un poco más y vamos a abrir un poco más la gráfica para que también tú puedas estarla viendo. Ok, te platico. Al Samsung Galaxy le dio la tabla el color azul. Todos los que veo de color azul son el Samsung Galaxy. El iPod son el naranja, el Xiaomi son el gris y el Hawaiian son el naranja, ¿ok? Los celulares que vea que están más al 100%, o sea, aquí, son los que tienen los valores más altos, como puedes observar, ¿sí? Y los que tienen los valores más hacia abajo son los que tienen los peores valores. Entonces ya aquí ya me ayuda a estar comparando los elementos de la tabla. Vamos a darle un momento a este Excel. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a subir. Voy a regresar a mi tabla. La vamos a volver a seleccionar. Y vamos a crear un nuevo gráfico. Voy a ir a insertar. Y dentro de insertar voy a escoger este que tengo aquí, que es el de... Ok, vamos a ver si este nos sirve. Aquí está otro gráfico. Aquí este es un gráfico diferente, como puedes observar. Aquí me lo muestra por líneas. Y aquí tengo acá arriba, tengo lo que es mi 100%. Y cada una de estas líneas, entre más alta vea las líneas, significa que mejor es ese celular. El celular que tenga más elementos en la parte de arriba, de las líneas en la parte de arriba, es que ese es el mejor. Y como puedes observar, aquí me muestra la información, la misma que tengo acá abajo, pero me la muestra de una manera completamente distinta. Y el día de hoy vamos a ver un tipo de tabla, perdón, un tipo de gráfico completamente distinto
a los que hemos visto antes. Muy distinto, que es el de la telaraña. Vamos a seleccionar telaraña. Vamos a seleccionar la tabla una vez más. Vamos a ir a insertar. Y dentro de insertar vamos a ir a este que parece una telaraña. Es una gráfica radial. Y aquí hay que seleccionar uno de estos radiales. ¿Ok? Voy a seleccionar este. Aquí tengo el radial. ¿Ok? Lo vamos a abrir para que lo puedas ver con más calmita. ¿Ok? Y vamos a cambiar el estilo para que podamos comprender. Para que podamos comprender la información. Mira, esta gráfica nos va a ayudar a bastante a entender cuál es el celular mejor valorado. En lo que hace la gráfica, este tipo de gráfica es que pone estas puntas. Cada una de estas puntas significa el valor más alto. Y en la parte de adentro es el valor más bajo. El de color azul es el Samsung Galaxy. El color naranja que está aquí en medio es el iPhone. El Xiaomi está de color gris. Y el Hawaiian está de color naranja. Vamos a darle un momento. Ok. Está cada uno de un color completamente distinto, como puedes observar. Ok. Ahora, de aquí, solamente viéndolo así, ¿cuál crees que sea el que tiene el valor más bajo? El que esté más cerca del cero, que del centro. El que está más cerca del centro es este que está aquí adentro, que es el iPhone 11. El iPhone 11 es el que tiene el peor valor. Ok, el Xiaomi tiene varios valores muy buenos. Por ejemplo, en lo que es el almacenamiento y la memoria RAM. No así en lo que es el procesador, ni tampoco en la pila. Bueno, en la pila tiene todo. Es el que tiene la mejor pila. Ok, eso quiere decir que va a guardar mucho en la memoria RAM, va a guardar mucho en la memoria de almacenamiento, pero no tiene tan buen procesador. En el caso del Samsung Galaxy, no tiene tan buen procesador, pero también tiene buena RAM, también tiene buen almacenamiento y tiene la mejor pantalla de todos. Pero el Hawaiian tiene el mejor procesador, la mejor RAM, el mejor almacenamiento. Si bien no tiene la mejor pila o la mejor pantalla, sí es el más poderoso. Entonces podemos decir que el Hawaiian, que está de color naranja, es nuestro ganador. Para eso sirve este tipo de gráfica. Me ayuda a comparar los elementos y poder ver de manera visual cuál es el mejor valor de un grupo. Ahora, estos valores son de cosas completamente diferentes. Para eso me sirve este tipo de gráfica. ¿Qué te parece si regresamos a la presentación para que te platique de qué se trata la actividad que vas a realizar? Recuerda que en una hoja blanca, tamaño carta, debes de escribir tu nombre completo, tu grado, tu grupo, la fecha en la que hiciste la actividad y el título de habilidades tecnológicas. De lo que se trata es de lo siguiente, es que vas a dibujar 3 iconos que podemos encontrar en Excel de las gráficas. Y aquí abajo te he puesto 3 ejemplos y principalmente me interesa este, el que tiene forma de telaraña. Dibújalos en tu hoja y eso te va a ayudar a poderlos recordar. Bueno chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. Te agradezco haberme acompañado. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.